Tercera característica de las funciones. Se pueden devolver como resultado de un cálculo. Así como usted devuelve 50 o devuelve 80, puede devolver una función como respuesta. Vamos a ver ejemplos, obviamente. Miremos de nuevo el ejemplo de la suma. Miremos el ejemplo de la suma otra. Entonces, eso. Entonces, fíjese que este ejemplo de suma, ¿dónde está aquí? Suma. Eso. Recibe EF, recibe prox, recibe A y recibe B. Y lo que termina haciendo esto es llamando a suma, pero sí, aquí sí, perdón, no en este ejemplo, no, en este de aquí abajo. Eso. Suma enteros 2. De A a B, dice, llame a suma con la identidad, con el sucesor, y a y B deje los igualiticos. O suma cuadrados de 2 de AB, A y B es lo mismo. O sea, con A y B no hacemos nada, solo lo volvemos a pasar como parámetro aquí. Entonces, una idea para no tener que pasar como parámetros de sobra es decir que la suma, le llama suma 2, recibe una función y el proc, la otra función, y devuelve una función de enteros que recibe dos enteros y devuelve un entero. O sea, la función suma 2 va a devolver, no tiene que recibir A y B para evaluarlos, sino que nos devuelvo la función que cuando reciba A y B evalúa esto. Mientras no lo reciba, devuelve es una función. Entonces, ¿qué tiene el cuerpo de esta función? Dice, llamemos suma f, una función que recibe A y recibe B, y que lo que hace es aplicar el cuerpo, ¿cierto? Con prox de A y con B. Pero eso es una definición interna, aquí. Lo que devuelve suma 2 es suma f. ¿Y qué es suma f? Una función que acabo de definir. O sea, suma 2 va a devolver una función. Ya les muestro. Acabo de definir suma 2, que es una función que recibe dos funciones y devuelve una función. Por ejemplo, yo podría decir, hágame suma 2 de la función que eleva al cuadrado con la función identidad. ¿Qué hice mal? ¿Me sobró un paréntesis? Me sobró un paréntesis. Entonces, suma 2 de esto me vuelve una función. O no la guardé, pues no la tengo guardada, pero yo sé que es una función. Entonces, ¿qué función devolvió esto? La función que hace lo que hace la suma con la función elevada al cuadrado y con la función que pasa de 1 en 1. O sea, esta es la que suma todos los números elevados al cuadrado. O sea, si yo hago esto otra vez, y lo aplico en 5, pues me va a dar 25. Ah, no, ya tiene dos parámetros, ¿no? A y B. Es que en 5. Lo aplico en 1,10. Y ahora, ¿qué hice yo mal aquí? ¿Qué hice yo mal? Suma 2. Devuelve suma F.
1.10. Está mal ahí. F es la que le va al cuadrado. ¡Ah! Que le pasé la identidad, no la que suma 1. Entonces nunca llegó al límite. Se quedó en un loop. Porque la que le pasé aquí como parámetro, ahí fue lo que hice mal. La que le pasé como parámetro fue la identidad, no la que suma 1. Entonces se quedó sumando X y X y X y X y X y nunca llegó al límite. O sea, creé un loop, mejor dicho. Entonces se quedó en un loop, eso fue lo que pasó. ¿Sí lo ven? El problema que se creó, cogí esta función, luego creé, luego hice esto, pero no lo hice con eso, sino lo hice, aquí puse X en X. Entonces iba a ser la suma de 1 más 1 más 1, o 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Nunca avanzaba, entonces nunca terminaba, porque nunca A era mayor que B. Ahorita sí va a funcionar. Entonces si yo cojo esa función y la aplico en 1.10, entonces sí me va a dar la suma de los cuadrados. ¿Cierto? Eso quiere decir que suma 2, si le pongo aquí en X más 2, entonces eso quiere decir que este pedacito me está devolviendo la función que suma los cuadrados sumando de a 2, pasando de a 2. Y aquí le digo en dónde me la tiene que aplicar. Y entonces me la aplica y me da la función, me da el resultado. Pero suma 2 sin aplicarla también da un valor. Da la función que suma. O sea, me devolvió una función. O sea, estamos en el tercer caso, que es las funciones, que mi función me devuelve una función. Es este suma 2 que hay aquí. ¿Listo? Tres cosas que podemos hacer con las funciones en programación funcional, por la cual las llamamos funciones de alto orden. Las podemos pasar como parámetro, podemos hacer funciones anónimas sin nombre y podemos devolverlas como resultado de un cálculo. Cosa que los invito a mirar cómo se haría en los lenguajes que ustedes suelen usar, como Python o Java. ¿Sí? Normalmente no son así. Puede que haya extensiones o cosas como las lambda, no sé qué, que ya hagan eso, pero en los lenguajes estándar no traen eso como normal, como estándar, sino que es un parche que le han metido porque hoy en día lo funcional es muy útil para hacer procesamiento de datos. Bien, esa es la penúltima cosa que vamos a hacer.